Leemos la palabra del Señor. Juan capítulo 16, ¿verdad que les dije? Verso 20. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá, dígalo, en gozo. ¿Será que lo leemos todos en alta voz? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén, 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 amén. Soberano Señor, te damos gracias por la palabra que hemos leído y pedimos, oh Dios, que a través de ella seas, Señor, hablando a cada vida, a cada corazón. Que a través de tu palabra de poder entres a la mente, al corazón, a la conciencia de los oyentes, y que esta palabra deje lo que ella por naturaleza es, vida, porque las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya, aleluya, que esta palabra impacte, que esta palabra sacuda el corazón y la conciencia y que convierta el alma. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Dios tiene hombres para todas las épocas y para los momentos. Y los llena, los dota, los capacita para esa época, para ese momento, y le da todo lo que se requiere para que haga lo que Dios quiere que haga en ese momento, en esa época. Eso es lo que he aprendido caminando con el Señor, sirviéndole a Él. Ya voy a cumplir 48 años de conocerlo a Él y de predicarlo. Y si uno en casi medio siglo no ha aprendido a conocer al Dios al que le sirve, entonces perdió el tiempo. Alabanzas a Jesús. Bueno, el Señor les está hablando a ellos, los está tranquilizando porque ellos están inquietos, hay cierta zozobra, hay preocupación en ellos, se nota la ansiedad. A medida que se va acercando el momento del Calvario y de la posterior partida de Él, partida quiero decir en su condición física, ellos van entrando como en un estado de ansiedad. Él les va dando como algunas pistas, va preparándolos para ese momento, y entre otras cosas que les dice, entre algunas cosas, Él les dice: ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Es decir, que se sentía en el ambiente como un silencio, y en su rostro se podía ver la tristeza, y en la forma de ellos hablar la desazón, y en cierta forma la ansiedad, y eso cundía, reinaba un ambiente como de nostalgia que se iba creciendo. Pero el Señor les dice: tranquilos, yo les digo la verdad, mire, les conviene a ustedes que yo me vaya.
Porque si yo no me fuere, el Espíritu, el Consolador no vendría. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y yo no creo que él haya dicho os lo enviaré, sino os lo enviaré. Alabanzas a Jesús. Y les conviene que yo me vaya en mi cuerpo físico, en mi presencia física, para que comience la nueva etapa. Porque ahora, mientras yo esté en esta manifestación en carne, pues estamos en la etapa de la redención. Y todo esto tiene que estar sujeto a lo que es la condición humana. Me he manifestado en carne y todo lo que yo haga y como actúe tiene que ser dentro de esa condición en que me he manifestado. Porque así como los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó, no de algo parecido, sino de lo mismo. Así que estaba sujeto a todas las limitaciones físicas y humanas, por haberse Él humillado hasta lo sumo y habiendo llegado a una condición de humillación extrema, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estaba sujeto entonces a todas las vicisitudes del ser humano. Mire, Él como hombre le pidió un poco de agua a una mujer, pero como Dios dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como hombre, Él obedeció, pero como Dios da la orden. Amén. Y como hombre se quedó dormido en la barca y tuvieron que despertarlo, ¿verdad? Pero como Dios le ordenó a los vientos calmarse y a la mar aquietarse. Una alabanza a Jesús. Una alabanza a Jesús. Como hombre dice la Biblia que Jesús, cansado del camino, San Juan 4, como hombre se cansó. Pero como Dios, Él no se cansa con cansancio, ni se duerme, ni se fatiga. ¿Estamos de acuerdo? Como hombre le dijeron: aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Pero como Dios le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, dígalo, yo soy. Yo esperaba escuchar ese yo soy como un coro poderoso. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Una alabanza a Jesús. Así que Él en la carne es el siervo, pero en el espíritu es el rey. En la carne es el hombre, pero en el espíritu es Dios. En la carne es el Hijo, pero en el espíritu es el Padre. Por eso dice: les conviene que yo me vaya en esta condición humana, para venir en mi espíritu. Y ustedes se ponen tristes y hay dolor en sus corazones. Así que Jesús conoció que querían ellos entonces preguntar tantas cosas, y les dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. El mundo se alegrará. El mundo incrédulo que no recibió a Cristo se alegró. Los gobernantes se alegraron. Nos hemos quitado este problema
que comenzando este problema siendo religioso se convirtió en un asunto político que nos tiene enredados a los gobernantes y no sabemos qué hacer con esta turba. Y los religiosos se alegraron. Ya no vamos a perder más seguidores y más feligreses, porque Jesús ya murió, fue crucificado y ya fue sepultado, y pusieron una piedra bien grande y pesada en la garganta de la tumba, y hay una guardia muy armada que asegura que su promesa de levantarse no se va a cumplir, y el mundo se alegró. Ya no se va a oír más su voz en las plazas, por los caminos, por las aldeas. Ya no se va a escuchar más su voz en los pequeños pueblos. Ya no va a hacer más milagros, ya no va a resucitar más muertos, y ya no va a limpiar más leprosos, y ya no levantará más paralíticos, ni desatará la lengua de los mudos, y ya no abrirá los ojos de los ciegos. Ya no habrán más milagros, ya predicación del evangelio no habrá más. El mundo se alegró. Cuando lo llevaron a la cruz, cuando fue crucificado, y él exhaló el espíritu con una exclamación que ellos no entendieron, pero que nosotros sí entendemos, cuando dijo consumado es. Entenderían los enemigos del Calvario que ese consumado es todo, se acabó. Pero cuán equivocados estaban. Y cuán equivocados siguen estando los enemigos gratuitos de Jesucristo y de este evangelio glorioso, y por ende de esta iglesia, que es la iglesia que Él ganó con su sangre. El mundo se alegró cuando Jesús fue crucificado y se entregó a los verdugos, sin siquiera replicar absolutamente nada. Enmudeció y no abrió su boca. Los gobernantes de turno que lo juzgaban le insistían y le provocaban para que dijera algo. Di algo. ¿No te das cuenta de todo lo que te acusan? Habla algo, di algo. Pero en esta tarde o noche, nosotros, unidos aquí por la revelación que Él nos ha dado, abrimos nuestra garganta para decirle a Él: Jesús, gracias por no haber abierto tu boca, por no haber dado la orden. El mundo se alegrará y vosotros estaréis tristes. Y efectivamente así sucedió. Alabado sea Jesús. Tristeza llenó el corazón de ellos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué camino tomamos? Yo creo que Pedro, confundido, decía: yo que lo dejé todo, familia, propiedades, todo lo dejé por seguirlo, ahora ¿qué camino voy a tomar? Y Juan decía lo mismo, y Jacob decía lo mismo, y Andrés decía lo mismo, y el otro igual. ¿Y qué vamos a hacer? Ya él no está, murió. Nos mataron a nuestro líder, a nuestro Señor, a nuestro Maestro, a nuestra guía. ¿Qué hacemos ahora? Y hay tristeza y hay confusión. Pero por encima de toda esa tristeza y ese dolor y esa confusión, que no era de 2 o 3 seguidores, sino de todos, algunos más que otros, por supuesto, y esa confusión que reinaba en unos más que en otros, por supuesto, iban 2 por un camino, desesperanzándose. Parece que hubiesen establecido la sociedad
del desaliento, del desánimo, e iban ambos desanimándose, y Jesús se presenta en medio de ellos. ¿Qué pláticas son estas que lleváis? ¿Y por qué están tristes vuestros corazones? Aleluya, aleluya, aleluya. Ustedes recordarán que se habían regresado a sus actividades antiguas, se volvieron a la pesca artesanal, ¿verdad que sí? Y otros pensando en dispersarse y tomar su propio rumbo, cada uno por separado. Vosotros estaréis tristes, pero en medio de la tristeza, de la confusión, del dolor, de la desazón, Jesús les había hecho unas promesas. Jesús les había prometido, por ejemplo, no os dejaré, dígalo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Jesús lo que promete, lo cumple. Mire, una de las cosas que a mí me ha impactado en este caminar con el Señor, que me estoy volviendo viejo caminando con Él desde mis 15 años. Pero para mí no ha sido un desperdicio, ha sido el honor más grande, el privilegio más grande. Y una de las cosas, queridos pastores e iglesia del Señor, que a mí me emociona y me apasiona hasta desbordarme en las emociones, que a mí me emociona predicarlo a Él, es que Él lo que promete, lo cumple. Una alabanza a Jesús, una alabanza a Jesús, una alabanza a Jesús, una alabanza a Jesús, una alabanza a Jesús. Y Él les prometió que no los abandonaría, que jamás les daría la espalda, que nunca los dejaría a la deriva, que jamás los entregaría al fracaso. Les prometió a todos los que creyesen en Él que hablarían nuevas lenguas, echarían fuera demonios, tomarían en las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera, por algún accidente o por la maldad de algún perseguidor, no les haría daño, y que sobre los enfermos pondrían sus manos y sanarían. Les prometió darles poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada les haría daño. También lo dijo ante oídos de todo un público que estaba en su entorno, con voz alta, clara, perceptible. Dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Una alabanza a Jesús, una alabanza a Jesús. Diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Diga conmigo: hay poder en el nombre de Jesús. Dígalo fuerte, dígalo fuerte, dígalo fuerte. Les prometió: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y les prometió estar con ellos
y con la iglesia. Todos los días. Aleluya. ¿Sabe que yo estaba pensando eso ahora allí? Oiga, oiga, y he aquí yo estoy con vosotros. Todos los días. Un mes, un año, 10 años, 100 años, 1000 años y todo el tiempo que sea. Jesucristo no es un personaje mítico. No, no es un mito, no es una leyenda. Jesucristo es la más grande realidad que hay. Una alabanza, una alabanza, esa alabanza más fuerte. Hermano Franklin, que nos digan bullosos, que nos digan gritones, que nos digan escandalosos, que nos digan emocionalistas, pero es que entre otras cosas, eso es lo que la iglesia debe cuidar: el fuego, la pasión del Espíritu Santo. Cuidémonos, iglesia de Perú, iglesia del Ecuador, iglesia del mundo, porque nos están viendo y escuchando en muchos países del mundo. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. Lo he visto sanar, lo he visto perdonar pecados, lo he visto transformar la vida de hombres. Escuche, mire, necesitaría yo mucho tiempo para contarles testimonios reales, reales, no invenciones, reales. Pero le cuento uno aquí cortico. Hace unos 8 meses me invitaron a predicar a unas montañas de Colombia. Escucha esto. Pero me dijeron que era en el pueblo. Hermano, es ahí en tal pueblito. Yo dije, bueno, voy al pueblito. Pero cuando llegué al pueblito, me estaba esperando una 4x4. No sé si ustedes saben qué es eso. Un carro de doble tracción se llama, ¿no? Y empezó ese carro a subir de ese pueblito y empezó a trepar montañas, montañas, montañas. Yo dije, pero a mí me dijeron que era aquí en el pueblo. ¿Dónde es esto? Y suba y trepe hasta que se acabó la carretera. Y el carro ya no pudo seguir. Pero yo no me atreví a decirles nada. Nos tocó bajarnos y echarnos la maleta al hombro y seguir a pie por esas montañas arriba, por unos pantanos, hasta que llegamos al filo de una montaña. Eso se veía desolado, pero en la noche se llenó. Habían más de 300, 400 personas. Prediqué 3 noches. La última noche que prediqué, el Señor se manifestó con poder a través de su palabra. Escuche, y cuando ya estoy despidiendo el culto, la multitud aquí en el altar, y ya me voy a salir por un ladito, el pastor me dice, hermano Vicente, por favor, aquí en este cuartico hay un hombre esperándolo. Me ha suplicado que usted por favor no se vaya. Y cuando yo entré al cuartico, un hombre grandote, así altísimo, ahí recostado contra la pared, llorando, pero deshecho, ahogado en llanto. Y me decía, yo no quiero más esta vida que llevo. Yo quiero la vida que me enseñó mi abuelita cuando me llevaba a la iglesia pentecostal y yo escuchaba los himnos, los coros y escuchaba la palabra. Pero yo me desvié. Pero ya no quiero más esta vida. ¿Sabe quién era el Señor? El jefe de un grupo rebelde. Y dijo, allá me están esperando, pero no quiero volver allá.
Y empezó así recostado contra la pared a deslizarse y quedó de rodillas y dice: pastor, yo quiero ese Jesucristo en mi corazón. Ese hombre ya está sirviendo al Señor, porque Jesucristo lo que promete lo cumple. Yo creo que se miraban y yo creo que se hablaban entre sí: ¿tú qué vas a hacer? No, pues yo voy a volver allá donde mi padre Zebedeo y con Juan mi hermano, y volveremos a nuestra actividad antigua. Y Pedro decía: tendré que volver avergonzado, se van a burlar de mí. Y el otro decía igual, y el otro lo mismo. Y ustedes que seguían a ese Jesús murió, desapareció, se acabó. Y ustedes ¿qué van a hacer? Quedaron dispersos, se acabaron. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y se miraban, pero de pronto alguno de ellos dijo: no, tengamos fe, creamos, porque Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Él dijo que no nos dejaría huérfanos, que Él volvería a nosotros, ¿sí o no? Creamos. Y de pronto alguien dijo: sí, los milagros que vimos no pudieron ser una situación de momento nada más, no, lo que sentimos, lo que vivimos con Él, eso no pudo ser una situación ahí de momento, no, porque lo que sentimos fue grande, lo que Él predicó, lo que Él hizo, no, Él prometió que volvería a nosotros y Él lo va a cumplir. ¿Y cuál fue la promesa que les hizo con relación a esto último? No os dejaré, dígalo, no os dejaré huérfanos. Yo me tengo que ir, porque la etapa de la redención termina. En el Calvario y en la resurrección es el sello. Pero me tengo que ir para darle paso a la siguiente etapa. En esta etapa he estado con ustedes, pero en la siguiente etapa voy a estar en ustedes. Así que la etapa que viene es más grande. Así que la etapa que viene es más pletórica de poder. Hasta ahora yo he estado con ustedes, pero cuando vuelva en mi espíritu, ya no voy a estar simplemente con ustedes, voy a estar en ustedes, en cada uno. Oiga, escuche esto, escúchelo. Voy a estar en ustedes para yo seguir haciendo las obras que he hecho, pero a través de ustedes. Y no serán ustedes los que hagan eso, seré yo en ustedes. Cuando ustedes comprometan mi palabra y mi nombre, yo los voy a respaldar. ¡Oh! Todo lo que ustedes aten aquí en la tierra será atado en el cielo. Cuando ustedes le digan a un demonio: demonio, te echo fuera,
te ato. Tiene el respaldo mío. Y todo lo que ustedes desaten aquí será desatado allá. Podemos desatar a un enfermo de su enfermedad, ¿sí o no? No por nuestro poder, sino por el poder de Jesús que está en esta iglesia. Y yo creo que todo eso lo hablaban, ¿ah? Y todo eso lo comentaban y lo decían. Creámoslo, creámoslo. No, 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 Pedro, no te vuelvas allá. No, Jacobo, no te vuelvas por allá. No, Andrés, no tomes tu rumbo, vámonos juntos. Y se fueron uniendo 120 en número, y se fueron a un lugarcito que se llama el Aposento Alto. Tuve el privilegio de estar en ese lugar. Y se fueron allá. Aleluya. Aleluya. ¿A esperar qué? ¿Cómo dice? ¿A esperar qué? La promesa del que no miente, del que nunca ha mentido. ¿Es así o no es así? Del que cumple lo que promete. Aleluya, aleluya. Un día, 2 días, 5 días, 7 días, 8 días, 9 días, 10 días. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Usted sabe el texto, recitémoslo más bien. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban ellos, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y entró en ellos, entró en ellos. Se fue el miedo. Si usted cree que se fue el miedo, diga amén. Se fue la duda. Se fue la inmadurez. Como que algunos no lo creen. Entró en cada uno. Lo llenó a cada uno de su Santo Espíritu, de Él mismo. Quedaron llenos de Jesús. Llenos de Jesús. Y se fue el temor. Digan amén. Y a partir de ese momento se estableció, o Dios estableció aquí en esta tierra, un pueblo, una iglesia digna representante de Él ante el concierto de las naciones. Se estremecieron los cimientos de los imperios, ¿sí o no? Y comenzaron a perseguirlos por toda parte. Pero los imperios quedaron sepultados en el polvo de la historia, y la iglesia siguió adelante. Y llegamos al siglo XIX y al XX. Una alabanza para Jesús. Y Dios provocó un avivamiento. Amén, 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 amén. Hay una iglesia que crece. Mire, yo le decía al hermano Lauro, la primera vez que fui al Ecuador, ¿sabe cuántas congregaciones tenía la iglesia allá en Ecuador? 70 congregaciones. Ahí me entregaron las 3 hojitas que era el directorio nacional.
70 congregaciones. Hoy hay más de 1000 congregaciones. Y no sacamos pecho nosotros, porque no tenemos por qué sacar pecho nosotros. No sé si aquí se entiende esta expresión. Aquí el único que puede sacar pecho se llama Jesucristo. Pero ese movimiento y ese avivamiento y ese fuego del Espíritu Santo no se ha quedado solo en Ecuador. Ha pasado a 20 países más. Y desde Colombia a 40 países. Y de Perú ya se pasó a Argentina. Y que se tenga el diablo duro. Porque ahí le vamos en el nombre de Jesús. Y a esta iglesia nadie la detiene. No porque estos hombres de por sí sean muy poderosos, sino porque el Todopoderoso está con nosotros. Y ha cumplido su promesa. Con esto termino. Yo no sé si hay alguien aquí que me quiera acompañar. Y allá en las casas donde están escuchando y viendo por la internet, que me quiera acompañar para decirle al Señor: Señor, es un gran honor y privilegio para todos nosotros ser parte de tu iglesia amada. Qué honor tan grande es predicarte. Qué honor tan grande es anunciarte. Qué honor tan grande es representarte. Hermano, para ustedes esa promesa, cuando yo me entregué al Señor en el año 72, me entregué un día martes, y a los 3 días recibí el bautismo del Espíritu Santo. Eso era rapidito. Que el que se entregaba al Señor recibía el Espíritu Santo, eso era ya. Y ahora hay voces que se levantan diciendo: ¿para qué? ¿Para qué tantas lenguas? ¿Y para qué tanto aplaudir? ¿Y para qué tanto avivamiento? ¿Para qué? Necesitamos ese estudio, necesitamos seminarios, necesitamos esto, lo otro, necesitamos más teología. Oh, un hombre vacío sin el Espíritu Santo, ¿para qué conocimiento de Dios? Ni sabe qué hacer con él. Jóvenes, por favor, jóvenes, Dios quiera que me estén escuchando. Por favor, jóvenes, llénense de la gloria de Dios, llénense del poder del Espíritu Santo. El diablo no le tiene miedo a usted. El diablo no le tiene miedo a un letrado. El diablo no le tiene miedo a un intelectual. El diablo le tiene miedo es a un hombre, a una mujer llenos del poder del Espíritu Santo.